Saludos, mis queridos amigos y hermanos. Este saludo va de parte del pastor Osmin Hernández, quien con aprecio quiere seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Aquí siempre estamos en la época de frío y justamente pues un poquito en la mitad ya del mes de diciembre. Contento de poderles saludar y poder hacerles una entrega más de la palabra del Señor, creyendo que el Espíritu Santo es el único que puede hacer una obra grande de salvación para ti y para mí. Hoy quiero tratar un tema que ya he tratado antes, pero que debido a lo que veo de cómo hay un tremendo conflicto, Satanás sigue siendo el autor de ese conflicto. Satanás, como lo he dicho en otras ocasiones, a través de los siglos ha estado en contra de la ley de Dios. Y así entonces los apóstoles, especialmente Pablo, escribió muchas cosas interesantes y algunas muy difíciles quizás de entender. Por lo que el mismo apóstol Pedro dijo que el hermano Pablo escribió cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia salvación. Y si no se estudia pidiéndole a Dios entender cuál es la realidad de lo que dice la Biblia, entonces terminamos diciendo lo que no dice la Escritura. El tema de hoy, el que vamos a presentar, está en el Evangelio, en la epístola o la carta de Pablo a los romanos. Y el texto que vamos a analizar es Romanos 10:4. Ya lo he presentado desde un punto de vista distinto, pero hoy lo vamos a presentar de otro punto de vista. Romanos 10:4 dice, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, ¿quiere decir que Cristo abolió la ley? Saben, antes de mencionar más respecto a esto, quiero decir algunas cosas. Muchos piensan que los adventistas del séptimo día incluso estamos bajo maldición por obedecer la ley de Dios. Pero cuando examinamos al mundo protestante, nos damos cuenta que tanto los protestantes como el catolicismo tratan de obedecer los mandamientos, pero tienen una lucha en contra del cuarto mandamiento. Y como hay lucha contra ese mandamiento, entonces, con tal de sacar el cuarto mandamiento, que ordena, aconseja obedecer la observancia del sábado, entonces, con tal de deshacerse del sábado, dicen que la ley está abolida. Pero si usted les pregunta, oye, entonces, ¿podemos hacer imágenes para adorarla? Ah, no. ¿Debe tomarse el nombre de Dios en mano? Ah, no. Entonces, ya no es problema no honrar a los padres. Ah, no. Entonces, finalmente se dan cuenta que hay 9 mandamientos que sí aceptan, pero que hay uno, como si el sábado fuera una ley separada. Ahora, cuando encuentran un pasaje como este, entonces aquí dicen,
ven, aquí está, el fin de la ley es Cristo. Así que algunos, al leer el texto sin la debida relación con toda la epístola a los romanos, llegan a afirmar que Cristo dio término a la ley de los 10 mandamientos, sin darse cuenta de que la palabra fin, yo quiero que usted, mi hermano y amigo, ponga mucho cuidado, porque al estudiar las Escrituras, uno necesita poner mucho cuidado. Y esto no son sermones, pero al estudiar las Escrituras, definitivamente Dios obra a través del estudio de la palabra de Dios. Es volviendo a las Escrituras que estamos al estudiar esto. Es volver a la Escritura, es volver a la Biblia. Entonces, la palabra fin, que se aplica aquí en Romanos 10:4, tiene dos significados diferentes. Una es la que aplica muchos creyentes en la palabra de Dios. Fin, terminar. Le puse fin a algo. Pero la palabra fin tiene dos significados diferentes. Viene del término griego telos. De no aceptar el segundo significado de la palabra fin, que es propósito. Esa es la otra palabra. Telos significa fin, terminar, pero también significa propósito. Así que de no aceptar la segunda, propósito, entonces nos veríamos obligados a reconocer que el apóstol Pablo se contradice y de forma grave en esa misma epístola. Vamos a observar los siguientes pasajes en la epístola a los romanos. Y en el capítulo 7 de Romanos, por eso dije que era necesario conocer todo el contexto. En Romanos 7, verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo presenta aquí al 10º mandamiento. Así que el apóstol dice que descubrió que la codicia es pecado porque la ley dice, no codiciarás. Usted no va a encontrar eso en la ley escrita por Moisés. Es verdad que Moisés tuvo que incluirlo en el libro de Éxodo, claro que sí, pero eso no lo escribió Moisés. Eso lo escribió Dios con su propio dedo. Este mandamiento es el 10º mandamiento de la ley de Dios. Es el 10º mandamiento de la ley de Dios, que por lo visto no estaba abolido para él. Para Pablo no estaba abolido. En el capítulo 13, versos 9 y 10, dice lo siguiente Pablo, capítulo 13 de Romanos, versos 9 y 10, porque no adulterarás, vea cómo dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ¿notan?
y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este es otro de los pasajes que es tomado para decir, ve, el cumplimiento de la ley es el amor. Y se acabó. Sin darse cuenta que lo que Jesús dijo es que de esos dos mandamientos, de amar a Dios y al prójimo, depende toda la ley. Entonces, el amor, por supuesto, es el cumplimiento de la ley. Así que aquí enseña que el amor al prójimo nos conduce a la obediencia de la ley de Dios. Fíjese, el amor al prójimo. Los mandamientos, los primeros 4 mandamientos, muestran el deber del hombre hacia Dios. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el deber del hombre delante de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es el deber del hombre para con Dios, directo. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra en él, ninguna obra. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 4 mandamientos que muestran el deber del hombre hacia Dios. Luego, del 5 en adelante, viene lo que es el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Entonces, esos 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Ojalá tú puedas ir entendiendo perfectamente. Es así, es así. Entonces, allí dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. O sea, desde el 6º hasta el 10º mandamiento, entonces todo tiene que ver para indicar que había otros que no señaló en la lista. Sí, porque allí dice, si hay otro mandamiento, no citó ahí los primeros, no citó el sábado. Por eso dice, ya ves, no cita el sábado. No. Y no lo citó porque la verdad, todo el mundo guardaba el sábado. ¿Para qué le va a recordar usted algo a alguien que lo hace? ¿Para qué le va a recordar a usted a su esposa o que le prepare el desayuno si ella siempre se lo prepara? No tiene que recordárselo. ¿Para qué va usted a decirle a alguien que vaya a su trabajo si usted sabe que va a su trabajo todos los días? Así que no citó los otros 5. En el capítulo 2, versículos 17 al 23, también se refiere a la permanencia de la ley de Dios al citar el adulterio y la idolatría. Referencia al 7º y 2º mandamientos, respectivamente.
sin necesidad de otras citas, aquí queda demostrado que para el apóstol Pablo, la ley de Dios y segundo mandamientos y todos los otros mandamientos, para el apóstol Pablo, la ley de Dios no estaba abolida. No había tenido ningún fin. Algo anulado no tendría objeto de ser considerado, definitivamente. No tendría valor. Hay otras declaraciones del apóstol en esta misma epístola. Nos muestra que para él seguía existiendo la ley de Dios. En el capítulo 3, verso 20. En el capítulo 3, nota, no me he salido de esta vez, todo lo tenemos aquí mismo, el capítulo, en la epístola. Capítulo 3, verso 20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Los adventistas del séptimo día estamos plenamente de acuerdo con esto. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí está la función. Esa es la función que tiene la ley de Dios. La ley de Dios te muestra dónde está tu falta. Si has estado adorando ídolos, te lo dice. Entonces déjate hacerlo. Si has estado tomando el nombre de Dios en vano, te lo dice. Entonces déjate hacerlo. Pero, ¿qué pasa si descubres que el sábado es el día del Señor? ¿Por qué no lo aceptas? Si no lo guardas, al menos acepta que ese mandamiento no ha sido echado de lado. Así que la Escritura dice que por la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Y afirma que donde no hay ley, fíjate bien, donde no hay ley, no hay transgresión. Analiza perfectamente. Analiza un poquito. Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Y lo dice la Biblia? ¿O es que a mí se me ocurre decir eso? No, está aquí también. Dice el capítulo 4, 15, versículo 5, 13. 4:15 dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Un ejemplo, hay un lugar donde constantemente se dan accidentes porque no hay una señal que indique quién tiene el derecho de cruzar. Entonces, las leyes de tránsito vienen y ponen un semáforo. Ahora sí, ahí hay una ley. Entonces, mientras cualquiera se cruzaba por ahí, nadie violaba la ley. Pero ahora sí, hay un semáforo. Si te pasas en rojo, seguro tendrás una multa, como me pasó reciente a mí. No me pasé el alto, pero el policía vio y dijo que yo no me había detenido ni 2 segundos. Así que yo no quise alegar más con él o con la policía porque era una dama y me dio un ticket. Así es. Si el stop sign, si la señal de alto no hubiese estado allí, entonces yo no hubiera tenido ningún problema.
pero había una señal de alto. Así es. Entonces, en Romanos 5:13 dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Antes del pecado, ¿qué es lo que dice? Antes del pecado, voy a leer de nuevo, antes de la ley ya había pecado. Es decir, antes que se diera en el Sinaí, pero la ley ya existía. La ley es eterna, porque eso es de Dios, refleja el mismo carácter de Dios. Si Eva codició, dice la Biblia que el fruto era codiciable a los ojos, codició el fruto y lo comió, ¿qué violó? El 10º mandamiento. Y así sucesivamente. Si tomó un fruto que estaba prohibido, ¿qué mandamiento violó? El 8º, hurtó, robó, algo que estaba prohibido. Así sucesivamente vamos encontrando que violar un mandamiento es violarlos todos. Bien, entonces, en el capítulo 7, verso 7, el apóstol afirma lo siguiente. Que él dice que él conoció el pecado por la ley, porque el pecado, porque él tampoco, de otra manera no conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, descubrimos un reconocimiento claro de parte del apóstol, de que para él los 10 mandamientos no estaban abolidos. No estaban abolidos. Entonces concuerda con el apóstol Juan, que dice que el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice ahí, cualquiera que hubiere pecado comete infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Perdón. Teniendo en cuenta estas afirmaciones del apóstol Pablo para los romanos, entonces, en particular, la que dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión, lo que leímos del capítulo 4, verso 15. Si en verdad Cristo dio término a la ley, entonces, ¿cómo es que en toda la epístola se enseña la única forma posible de salvarse del pecado? Sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado. Entonces, ¿qué hacen los predicadores? ¿O qué hacemos los predicadores? Pues sin ley, si no hay pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El predicador predica de que el hombre necesita ser rescatado del pecado y que para ello necesita de Jesucristo y que por lo tanto el hombre necesita nacer de nuevo. Entonces, ¿de qué va a ser rescatado? Es porque ha sido un violador de la ley de Dios. Ha estado
violación a la ley de Dios. Sin ley no hay pecado. Así que con anularse, se hubiera anulado el pecado. Pero no se anuló. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso. Porque Él murió nuestra muerte, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús no hubiera tenido que morir. Entonces, visto está que en la mente del apóstol no existía la idea de que Cristo dio fin o que haya anulado la ley de Dios. Al contrario, la coloca en un alto lugar de honor al decir que la ley a la verdad, fíjate bien que aquí estamos entrando en algo muy importante que dijo el apóstol, que la ley, dijo, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Me lo inventé yo? No. Pablo lo dice, Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, 12. Entonces, frente a todo esto que decimos, se nos pregunta, ¿cómo entonces San Pablo dice que en una parte que la ley de Dios existe y en otra afirma que tuvo fin? O sea, que ya no existe. ¿Es que se contradice Pablo? De ninguna manera, Pablo no se contradice, la Biblia no se contradice. Lo que sucede es que la palabra fin se traduce o es traducida de la palabra griega telos. Te lo dije al principio. Y tiene dos significados. Y entonces eso sucede en ambos idiomas. Según el diccionario de nuestra lengua española, la palabra fin significa terminar, rematar, o el fin de algo, la extremidad, término, objeto o propósito. Así que tanto en griego como en español sucede lo mismo. Nosotros constantemente le damos esos dos significados principales. Término de algo, o sea, terminar algo, o el propósito de algo. Igual, cuando yo voy a presentar un estudio, digo, tengo el propósito de darles a conocer esto. Amigos, la verdad es que hay más para compartir y dejar claro esto. Pablo no dijo que la ley terminó, porque Cristo la terminó. Así que voy a tener que hacer quizás otro video para no hacer largo estos videos. Que Dios te bendiga. Ojalá que hayas entendido que Pablo no quiso decir que el fin de la ley es Cristo, sino que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Que Dios te bendiga.